Bienvenidos a la entrevista de France 24. España vive un momento de turbulencia política en torno al gobierno de Pedro Sánchez por el escándalo de corrupción que rodea a parte de su círculo cercano. Los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista están siendo investigados por corrupción. Uno de ellos, de hecho, Santos Cerdán, se encuentra en prisión provisional. En este contexto, la derecha y la extrema derecha piden nuevas elecciones. Sus socios de gobierno y otros apoyos de legislatura niegan por el momento esa posibilidad mientras exigen medidas contundentes. Hoy nos acompaña Lander Martínez, él es diputado de Sumar y secretario de Comunicación del partido. Lander Martínez, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista de France 24. Hola, ¿qué tal? Bueno, Lander, hasta ahora en el PSOE hablan de casos aislados y Pedro Sánchez pidió perdón. Desde Sumar, como socios de gobierno, ¿creen que el presidente no viera la corrupción entre su círculo más cercano? ¿Les convencen esas explicaciones? Bueno, nosotros de momento lo que hemos hecho sobre todo es exigir un curso de acción en lo que respecta a esto, ¿no? Conocemos las informaciones que han salido hasta ahora y conoceremos las informaciones que salgan a futuro. Pero, entre tanto, lo que nos corresponde sobre todo es, en tanto somos socios de gobierno del Partido Socialista, el exigir, además de explicaciones pertinentes siempre que sea necesario, una serie de medidas contundentes contra la corrupción y la recuperación de una agenda social que nos haga recomponer ese hilo de confianza con la ciudadanía que probablemente en este momento se haya deteriorado, incluso se haya roto en algunos casos con algunos ciudadanos, especialmente aquellos ciudadanos progresistas que votaron al gobierno progresista, y ese es el curso de acción que le exigimos a Pedro Sánchez y que sí hicimos en el último pleno. Bueno, pues desde luego, desde Sumar se le ha exigido al Partido Socialista, al presidente del Gobierno, esas medidas anticorrupción. Se han presentado ya algunas de ellas, o bueno, el camino que quiere llevar el Gobierno. ¿Están satisfechos o buscan llevar al PSOE más allá, ahondar más en estas medidas? La verdad es que en lo que respecta a las medidas presentadas por el presidente del gobierno en ese bloque de medidas anticorrupción, sí que podemos montar satisfacción en tanto en cuanto de las 15 medidas que se presentaron en el paquete, 10 son propuestas por Sumar, ¿no? Nosotros mantuvimos una reunión del seno de la coalición de gobierno con el Partido Socialista en la que le pusimos una serie de medidas encima de la mesa. La primera de ellas es la creación de una agencia independiente de integridad pública, una proposición de ley que ya Sumar presentó en el Congreso y que está pendiente de avanzar. Y la verdad es que sí que es cierto que Pedro Sánchez ha acogido esas medidas dentro de su paquete y en esa parte estamos satisfechos. Pero además de las medidas contra la corrupción y en favor de la transparencia y de la integridad política, nosotros exigimos también el avance en todos los acuerdos tenidos en cuanto a la conformación de gobierno, acuerdos de políticas sociales de carácter progresista, como puede ser, por ejemplo, los permisos retribuidos, la ampliación de las semanas, que están incluidos en un paquete, en un decreto ley que Sumar quiere llevar al Consejo de Ministros. Pues es interesante que nos hable de esto porque quiero atenerme ahora al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CSIC. Para quien no lo conozca, es un ente público español. En su última encuesta apunta que quien más capitaliza el desencanto ante esta situación general en España es la extrema derecha de Vox. ¿Cómo entienden ustedes estos datos? Pues creo que hay una lógica clara en todo esto y es que tenemos que desde el gobierno, precisamente, ¿no? Hablaba antes de ese hilo de confianza que se ha podido romper con una gran parte de la ciudadanía progresista que en un eventual caso electoral en este momento podría decidir, por ejemplo, quedarse en casa. Tenemos que reconstruir ese hilo y tenemos que hacer que este gobierno y que esta legislatura valga la pena. Y que este gobierno y esta legislatura valga la pena significa, entre otras cosas, ser capaces de avanzar permanentemente en modificar las condiciones sustanciales de vida de las personas. Hablaba antes, ¿no? Bueno, hablaremos después también más de la agenda social, pero hablaba de los permisos, como puedo hablar de la mejora del salario mínimo profesional o puedo hablar de la reducción de la jornada laboral.
pero yo creo que está claro que a este gobierno, si se le va a juzgar por algo, va a ser por la capacidad que ha tenido de transformar a mejor la vida de las personas. Por lo tanto, tenemos un trabajo muy importante en esa dirección si queremos reconstruir ese hilo de confianza, no solo por el hecho de mejorar las condiciones de vida de las personas, sino también precisamente por hacer ver a las personas que alguna vez confiaron en alguna de las fuerzas que conformamos este gobierno que merece la pena que estemos en este gobierno y que merece la pena darle continuidad. Y que si alguna vez las hemos decepcionado o el Partido Socialista las ha decepcionado, pues que siga habiendo capacidad de mejorar nuestra actividad y desde luego que siga habiendo una opción absolutamente íntegra como es Sumar, que además, bueno, pues en este momento tiene un pequeño crecimiento electoral. Efectivamente, también señala ese barómetro un pequeño crecimiento electoral, pero parece que la izquierda en general está un poco estancada y sin duda es interesante lo que nos indica porque aparte, bueno, de estos permisos se ha conseguido también la reducción de la jornada laboral. Hay dos grandes temas que preocupan a los españoles, es sin duda la vivienda y los salarios. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. ¿Qué medidas propone en concreto Sumar para ahondar al respecto? En lo que respecta a la vivienda, nosotros tenemos claro que no podemos dejar al mercado a gobernar, digamos, la política de precios de vivienda. Nosotros se está demostrando, existe una ley de vivienda estatal, existe una ley de vivienda, por ejemplo, en Euskadi y Vasca, y existe una ley, pero sobre todo existe una ley de vivienda estatal que permite a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias, a aplicar una serie de medidas que permitirían, como está sucediendo en Cataluña, por ejemplo, controlar los precios de los alquileres y controlar la subida de precios que se está dando en la vivienda. Además de, por supuesto, la construcción de viviendas ya prometida por parte del gobierno y otra serie de medidas que facilitarían el acceso a la vivienda, como el porcentaje de reserva de viviendas de protección oficial. En todo caso, nosotros lo que principalmente pedimos es, y sobre todo, exigir a las comunidades autónomas que apliquen la ley de vivienda estatal que ya existe y que contribuye con una serie de medidas que permiten intervenir de manera directa en el mercado de la vivienda, por ejemplo, con los índices de precios, por ejemplo, con otro tipo de medidas que regulan y que frenan la capacidad, la subida y el aumento de los precios, especialmente del mercado del alquiler, que es el que más dañado está saliendo de todo esto. Pero por otro lado, también tenemos que entender que tenemos lugares, ciudades y comunidades autónomas especialmente afectadas por el turismo y por la existencia de viviendas turísticas ilegales, como puede ser el caso de Madrid, por ejemplo. Ahí el Ministerio de Derechos Sociales ha llamado la atención de manera muy dura sobre la ciudad de Madrid, cuya existencia hacen también inflan los precios de los alquileres en muchos de los barrios. Y por lo tanto también debemos de intervenir, por ejemplo, en el mercado de las viviendas turísticas para no solo reducir el efecto del turismo en nuestras ciudades, sino sobre todo permitir que las viviendas sean asequibles para quien vive en las ciudades todo el año. Claro. Bueno, Lander, estamos en la segunda legislatura, vamos camino de completar una segunda legislatura completa de este gobierno de coalición. Vemos en esta primera parte de la legislatura que se ha intentado forzar en el camino hacia estas políticas sociales, pero ¿cómo va a conseguir Sumar forzar al socio mayoritario de este gobierno, que es el PSOE, a que tome estas medidas por las que parece que a veces no está por la labor? ¿Cómo se va a articular también con los sindicatos que se intente, negociaciones colectivas para subir los salarios en general en España? Bueno, una de las cosas que hemos hecho y que siempre va a dar poder de negociación a trabajadores y trabajadoras, desde luego, fue la reforma laboral que se hizo, ¿no? Que estabilizó los contratos indefinidos y eliminó prácticamente del mercado los contratos temporales, y dio una serie de medidas a los trabajadores para la protección de sus puestos de trabajo, así como por ejemplo, la subida del salario mínimo, que da un mayor poder de negociación a la hora de negociar mayores salarios para trabajadores y trabajadoras. Pero también hay otra serie de mecanismos, uno que viene aparejado mucho a la reducción de la jornada laboral, que es la mejora de los sistemas de control horario. Existen
se hacen millones de horas extra al año en España no remuneradas que tienen que desaparecer de la, digamos, del saldo de horas de trabajadores y trabajadoras, y desde luego ahí es muy importante la organización sindical también para velar por el cumplimiento del cumplimiento de los horarios, pero desde luego también importa la inspección de trabajo, que se refuerza permanentemente a la hora de intervenir en las empresas cuando estas no cumplen con la legalidad laboral. Y desde luego yo creo que ahí sí que el socio mayoritario, como es el Partido Socialista, está entendiendo o ha entendido que todas estas medidas que se han realizado principalmente a través del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz han mejorado sustancialmente las condiciones materiales de trabajadores y trabajadoras y el bienestar en España a la hora de avanzar en derechos de trabajadores y trabajadoras. Pero entendiendo además que ahora la situación política del Partido Socialista no es la mejor y que existe una necesidad de probar la utilidad del gobierno y de reconstruir ese hilo de confianza con la ciudadanía progresista, creemos que es el mejor momento para poner una serie de avances sociales, como he dicho antes, encima de la mesa, que pueden tener que ver, por ejemplo, evidentemente con ganar tiempo de vida, como hablamos con la reducción de jornada laboral, pero tienen que ver con el aumento a 20 semanas de los permisos parentales, por ejemplo, o al aumento a los permisos de paternidad de pagados de las 4 semanas, o otra serie de medidas que lo que hacen es conservar y avanzar en derechos de trabajadoras y trabajadoras, no solo mejorando sus vidas, sino también dándoles mayor protección y mayor capacidad de negociación ante la empresa. Sí, Lander Martínez, por desgracia se nos acaba el tiempo, pero le agradezco también que haya estado con nosotros aquí en esta entrevista de France 24. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un placer. Yo les invito también a nuestros espectadores que vean esta entrevista. Saben que en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web pueden ver también esta y anteriores entrevistas. Gracias por estar con nosotros.